Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El peligro terrible de los medicamentos para el colesterol. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Me trae este tema mucho interés porque tengo cantidad de personas que me escriben, que nos escriben en Metabolismo TV. Usted puede escribir en Metabolismo TV, nos puede mandar una nota. A veces tardamos un poquito, pero siempre le vamos a contestar. Y nos escriben en la página de Facebook de Metabolismo TV, también aquí en el sitio de Metabolismo TV, o inclusive a las personas que nos ven en YouTube también nos escriben ahí. Y en todos sitios recibimos la información y siempre la ponemos en lista para contestarla. Pero son muchas las personas que preguntan sobre el tema de los medicamentos para el colesterol y cuáles son los peligros que atraen. Quiero explicarles esto porque realmente son extremadamente peligrosos los medicamentos para el colesterol. Estamos hablando de medicamentos conocidos como Lipitor, Mevacor, Chavacol, todos los col. O sea, los medicamentos para el colesterol, sin importar la marca, todos funcionan bajo un mismo principio. Voy un momentito a la pizarra para explicarles por qué es que hacen daño y cuáles son los daños que causan. Pero también les quiero decir cuál es la solución de forma de que si usted tiene colesterol alto lo pueda manejar. Aquí vamos, fíjense. El colesterol es una sustancia vital a la vida. De hecho, del colesterol es que se producen las hormonas. Por ejemplo, si usted es mujer, pues tiene mucho estrógeno y ese estrógeno se produce del colesterol. Si nosotros los hombres tenemos más testosterona, esa testosterona se produce del colesterol, ¿no? El colesterol también es la fuente de la vitamina D, porque cuando el sol le da a su piel y llega al colesterol, los rayos ultravioleta, la piel produce vitamina D, que es lo que hace que usted pueda retener los huesos, que es anticáncer. Así que el colesterol tiene mucho que ver con la vida, porque todas las células de su cuerpo, todas, sin excepción, están construidas en la pared de la célula, pues, con colesterol. Si no hubiera colesterol, pues usted se desparramaba en el suelo como un charco de agua. El colesterol parece más una cera que una grasa, es como una cera. Y básicamente el cuerpo lo utiliza para construir paredes y demás. Y es vital. Ahora, cuando el cuerpo tiene el colesterol alto, lo primero que le van a querer obligar es a que usted consuma medicamentos para el colesterol. El medicamento para el colesterol, todas ellas le llaman las estatinas. Hay varias marcas, no importa, que si Lipitor, que si Prevacol, prácticamente todas terminan con ol. Las estatinas funcionan bloqueando la habilidad del hígado de producir colesterol. Pero ¿qué pasa? Ya le dije anteriormente que el colesterol es vital a la vida. Así que si usted no tiene colesterol, va a tener problemas. ¿Qué pasa? La forma en que funcionan las estatinas es que básicamente van y bloquean la habilidad del hígado de producir colesterol. Cuando usted come, vamos a decir que usted come carbohidratos. Cuando usted come carbohidratos, qué sé yo, pan, harina, arroz, dulce, carbohidratos. Esos carbohidratos, pues cuando entran al cuerpo, se van a convertir en glucosa. La glucosa va a llegar hasta el hígado y ahí el hígado, de forma natural, va a tratar de convertir esa glucosa en colesterol y en triglicéridos. Si no lo puede convertir, porque ahora usted está tomando estatinas, pues lo que hace entonces es que esa glucosa la devuelve para afuera. La devuelve para afuera del hígado porque no la puede convertir, porque la estatina lo está bloqueando. Por eso es que las personas que empiezan a tomar estos medicamentos para el colesterol, las estatinas, empiezan a tener glucosa alta. ¿Qué se ha descubierto? Pues se ha descubierto, hay varios estudios, hay más de 600 estudios clínicos que demuestran los daños que producen estos medicamentos llamados estatinas. Por ejemplo, una de las cosas que producen las estatinas, el uso de estos medicamentos para el colesterol, es que al tener la glucosa alta, se ha visto que aumentan dramáticamente el riesgo de diabetes. ¿Por qué? ¿Qué es la diabetes? Pues glucosa alta.
Así que básicamente muchas personas que han estado usando estos medicamentos luego salen con diabetes, ¿me sigue? Las estatinas, este medicamento para el colesterol, también causan una serie de dolor muscular y causan debilidad. Y a muchas personas les está causando pérdida de memoria. Se sabe también que aumenta el riesgo de cáncer. Esto que le estoy diciendo no es invento mío. Si usted se mete y busca en los sitios donde están los estudios clínicos, digamos PubMed, si habla inglés, ¿verdad? Va a tener los estudios clínicos de las mejores universidades que le están dando estos mismos datos. O sea, los medicamentos para el colesterol son peligrosos. Ahora, si usted tiene un problema de que tiene colesterol alto, la solución verdadera no es las estatinas. La solución verdadera sería usted utilizar algo como esto, como la dieta 3x1. La dieta 3x1 es un sistema, se explica en el libro El Poder del Metabolismo y también en el libro de diabetes. El colesterol solamente sube cuando usted tiene exceso de consumo de carbohidratos refinados, que es lo que nosotros llamamos alimentos tipo E. Si usted aplica una dieta 3x1 y vamos a decir, como aquí que dice que una pequeña porción de pasta, ¿verdad? Una cuarta parte del plato, no se vaya a comer un plato tan grande como este, ¿verdad? Esto es un ejemplo, ¿verdad? Pero digamos una pechuga de pollo rellena de queso, vegetales salteados, 3/4 partes del plato en alimentos tipo A, que son A porque son alimentos que adelgazan, porque son alimentos que son amigos del control de la diabetes, y 1/4 parte del plato máximo, de un plato tamaño normal, de alimentos tipo E, que son E, porque engordan y porque son enemigos del control de la diabetes. Si usted aplica la dieta 3x1, y le recomiendo que la lea en el libro El Poder del Metabolismo, o si tiene diabetes, que lo lea en Diabetes sin Problemas. Cuando usted la aplica y empieza a tomar suficiente agua, el colesterol se cae. Y cuando el colesterol se cae y se pone normal, usted no necesita las estatinas. Y si no necesita las estatinas, usted tampoco va a tener el peligro de las estatinas. No va a tener problemas de pérdida de la mente, no va a tener problemas de pérdida del corazón, no va a tener problemas de daños a los nervios, ni ese tipo de cosas. Usted lo puede evitar. ¿Cómo lo puede evitar? Aplicando lo que funciona. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.